De nuestro Señor Jesucristo. De manera, yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, ¿no? Ahí carnales, la palabra es sark, del griego, sark, que significa aquellos que andan en la carne, ¿no? Que viven conforme a la carne, se satisfacen por medio de la carne. Ellos son carnales y por lo tanto Pablo le dice niños en Cristo, ¿no? Porque Cristo todavía no está crecido en ellos, no es un Cristo que ya gobierna la casa, como decía la hermana, sino que la carne todavía tiene dominio sobre la casa. Entonces, por eso le dice niños carnales en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pero esa etapa se va superando. No es una cuestión de condenación eso, sino que es una cuestión de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Tenemos que ir viendo nosotros que vamos de la carne al espíritu, ¿no? Y no del espíritu a la carne, ¿no? Sino que de la carne vamos al espíritu. Y en la medida que vamos acercándonos al espíritu, la carne mengua, va menguando, ¿no? Y el espíritu es la palabra, el espíritu es el conocimiento, ¿no? Revelado por el Señor, ese es el espíritu. Entonces, antes veíamos como ser niños carnales era algo condenatorio, ¿no? Pero ahora vemos que es parte de un crecimiento, de un desarrollo, ¿vio? Entonces ya no condenamos más a los hermanos. Sino que lo alimentamos para que ellos puedan vivir en el espíritu, ¿no? Para que ellos puedan hacer una buena elección. Entonces dice, de manera yo, hermanos, que no puedo hablaros como a espirituales, sino como a niños carnales, ¿no? Y bueno, entonces hay un mensaje para los niños carnales, ¿no? Que ya no es el mismo mensaje para aquel que es un hombre espiritual. Un hombre espiritual, una mujer espiritual crecida, madura, desarrollada, ya no es el mismo mensaje que para el niño carnal. El niño carnal todavía tiene que estar de la cruz del otro lado. El niño carnal está de este lado, contemplando ahí la cruz. Pero ya cuando cruza del otro lado ya es un hombre espiritual. Porque si bien en el reino de los cielos, Jesús dice que los niños, habló de los niños Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. No deja venir a los niños a mí, pero en el reino de los cielos es como que no hay niños, ¿no? Porque son todos ya maduros, crecidos en Cristo, desarrollados en Cristo allí, ¿no? La niñez se puede entender mejor por lo que dice Pablo en el capítulo 14, creo que de Romanos, capítulo 14, primera de Corintios, capítulo 14, lo dice que tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? A eso cuando habla de niños, mientras que nosotros somos maduros en la malicia, entonces ya no podemos ser hombres espirituales, necesitamos nacer de nuevo. Bueno, odía beber leche, dice en el versículo 2 del capítulo 3, odía beber leche. Y claro, todavía ellos no eran capaces del alimento sólido, como dice en el libro de Hebreos. Odía beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ¿no? En aquel momento que yo estuve con ustedes, no eran capaces del alimento sólido, sino que todavía necesitaban la leche no adulterada de la palabra, como nos habla en el capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro, ¿ven? Entonces, para que por ella crezcáis para salvación, dice el apóstol Pedro, por medio de la palabra, la leche espiritual no adulterada. Acá el crecimiento es algo que uno lo puede tomar de muchas formas. Eso de crecimiento en el conocimiento, crecimiento en cuanto al entendimiento, bueno, la cuestión de que yo lo llevo más a que la vida que se nos fue dada a nosotros tiene que ir creciendo en nosotros, esa vida,
como cuando Jesús se hizo carne, ¿no? Él fue un niño, porque sabe que hay un misterio en el crecimiento. Hay un misterio que muchos que no quieren crecer o que no quieren que la vida se desarrolle dentro de nosotros, entonces no entienden que van directamente a la experiencia que tuvo Adán, ¿no? Adán no creció, él fue formado hombre, ya hombre, y porque no creció, entonces fracasó. Cuando vino las tentaciones, vinieron de parte de Satanás a través de su mujer, él por no haber crecido, ¿no? Porque cuando uno va creciendo, va adquiriendo experiencia, va adquiriendo conocimiento de muchas cosas, eso en cuanto al crecimiento, ¿no? Es mejor crecer que llegar a ser. Bueno, dice que Adán fue formado y llegó a ser un hombre almático, pero Jesús dice que no, él fue un hombre espiritual. Jesús llegó a ser un hombre espiritual, pero dice que creció, ¿no? En la medida que él crecía en edad, en estatura, también la vida de Dios iba creciendo en él, ¿no? Entonces, fíjese, la experiencia que tenía Jesús cuando llegó a ser los 3 años de su ministerio, él no podía fracasar, porque seguramente que en la vida humana que él vivió, adquirió mucho conocimiento, conociendo las artimañas del diablo, porque Adán no conocía las artimañas del diablo, Adán, por eso fue engañado fácilmente, pero Jesús tuvo las mismas tentaciones en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, ¿no? Y Jesús no fue engañado, no fue vencido por Satanás. Pero nosotros vemos que, vamos a leerlo, vemos ahí que en Génesis capítulo 3, vemos cómo Satanás lo engañó a Adán en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y como él no creció, él no conocía las artimañas del diablo, entonces pudo ser vencido. Pero Jesús, él podía haber venido como un hombre ya, como en el caso de Adán, porque el segundo Adán podía haber sido semejante al primer Adán, pero no, necesitó el nacimiento, el desarrollo de la vida, ¿no? humana, para que la vida humana y la vida espiritual que él tenía pudieran ser compatibles, no pudiera de alguna manera, porque lo que iba a ser tentado en Jesús, como lo fue en Adán, no iba a ser su espíritu, sino su carne. Su carne iba a ser tentado, y si Jesús hubiera fracasado en la tentación de la carne, entonces hubiera sido derrota para Jesús, y nosotros nunca hubiéramos podido llegar a ser salvos y obtener la vida eterna. Entonces fíjese lo que dice en el capítulo 3 de Génesis, y acá vamos a ver la tentación de Satanás en los 3 aspectos, de Adán, la tentación de Adán en los 3 aspectos, en el aspecto del cuerpo, en el aspecto del alma y en el aspecto del espíritu. Y entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios le había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ¿vio? Ahí ella vio, la mujer ya vio los ojos ahí, ¿no? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es la tentación que recibió en su cuerpo humano. En su cuerpo humano vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí la tentación del alma. Y tomó la mujer y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces acá tenemos que ver cómo fue vencido Adán, ¿no? Adán fue vencido en su cuerpo, en su mente,
o en su espíritu y en su alma. El deseo, ¿de dónde viene? Del alma, ¿no? Y entonces dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era árbol bueno para comer, ¿no? Ahí la tentación de la carne, y que era agradable a los ojos, ¿no? Es el alma, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, el espíritu. Entonces tenemos la sabiduría, tenemos el sentir, que es agradable, ¿no? Eso es el sentir del alma. Y también tenemos bueno para comer, que era la tentación del cuerpo. Entonces, fue vencido en los tres aspectos. Ahora, cuando nosotros leemos también sobre Jesús, ¿no? Vemos en Mateo, vemos que Él fue tentado en lo mismo. Él fue tentado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pero en el caso de Jesús, Él no fue vencido, sino que Él le venció a Satanás. Vamos a ir al capítulo 4. Y entonces, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿no? Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acá está siendo tentado en el cuerpo, pero no lo venció. ¿Por qué? Porque él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una santa ciudad y le puso sobre los pináculos del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí fue tentado en su alma Jesús, ¿sí? Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces él fue tentado en su espíritu, pero no fue vencido. En cambio Adán fue vencido, porque Adán no tuvo un crecimiento, un desarrollo, ¿no? Por eso es necesario, no se puede cortar el camino del crecimiento, ¿no? Sino que cada hermano en cada época tiene que experimentar el crecimiento de la carne al espíritu, y el espíritu tiene que crecer. Pero no desechamos todo, porque el espíritu se vale de la experiencia de la carne, se vale porque hay un conocimiento en la carne que en el espíritu necesita, ¿no? Para poder manifestar después la vida a través del alma, que es la vida del nuevo hombre. Por eso Pablo dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nosotros sabemos que si nosotros nos mantenemos en la carne, entonces vamos a ser niños en Cristo, ¿no? Tenemos que avanzar hacia nuestra alma, para después tocar nuestro espíritu. Y en el espíritu de nosotros está el espíritu del Señor, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Odia beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y esto por qué lo decía? Porque no creyeron. Que les decía él que eran carnales porque no creyeron. No lo decía porque no creyeron, decía por lo que se manifestaba en ellos, por lo que en ellos se manifestaba, porque ellos habían creído que Jesús es el Señor. Algunos fueron bautizados también por las aguas, ¿no? Pero la conducta de ellos no era conforme a la conducta de un hombre espiritual, sino que era la conducta conforme a un niño carnal. Entonces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos
contiendas, disensiones. No sois carnales ni andéis como hombres. ¿Cuál es el propósito de esta aclaración aquí? Llevarlo a edificar una casa. Él estaba llevando, ustedes en estas condiciones no pueden edificar la casa, ¿no? Ustedes tienen que edificar la casa, ¿no? Aceptando cuáles son las leyes, las ordenanzas para esa casa. Primeramente que el hombre, el niño carnal no la puede edificar. Tiene que ser el hombre espiritual. El hombre espiritual puede edificar la casa sin ningún problema. Porque diciendo uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro soy de Apolo, no sois carnales. Fíjese, cuando nosotros no tenemos firme, ¿no?, de quiénes somos nosotros. Cuando nosotros no tenemos bien claro a quién nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces siempre nos vamos a atender a un lado, a un hombre, a una denominación. Siempre vamos a estar en esa disyuntiva, digamos así. Pero cuando tenemos claro nosotros a quién le pertenecemos, que nosotros somos del Señor y el Señor es de nosotros. No, a Él le pertenecemos nada más, al Señor. Y tenemos que, nosotros los pastores en ese sentido tenemos que estar tranquilos, porque el Señor nos va a llevar a todos al mismo lugar, para que hagamos el trabajo de la casa, de edificar la casa, de edificar la iglesia, de edificarnos unos a los otros. No tenemos que sentir temor por decirle a los hermanos que ellos son del Señor. Ahora, lógicamente que nosotros, hay leyes dentro de la casa que se tienen que respetar, ¿no? Porque la casa es del Señor, pero el Señor tiene sus siervos que ahí gobiernan o que tienen responsabilidad dentro de la casa, a los cuales nosotros le tenemos que estar sujetos. Hay que estar sujetos a ellos, ¿no? Porque ese es el orden de la casa. Así como en el matrimonio. El orden en el matrimonio es que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo en la medida que su esposo esté sujeto al Señor. Eso tiene que estar sujeto, no es si a mí me gusta o no me gusta. Eso es una ley de la casa. No se puede violar esa ley. Bueno, si aquel va en contra viola a una mujer, viola esa ley, entonces no está en contra del marido, sino que está en contra del Señor. Fíjese que no es poca cosa. Nosotros como esposos tenemos que tratar como vaso frágil a nuestra esposa, amarla con todo nuestro corazón a nuestras esposas, ¿no? Porque esa es la ley de la casa. Ahora, ¿quién es suficiente para amar de todo corazón a la esposa? Nadie. Nosotros no nacemos con un amor semejante. Nosotros, para poder llevar a cabo ese amor para con nuestra esposa, necesitamos recibirlo de Dios, ¿no? Y entonces ahí vamos a Romanos capítulo 1. El capítulo 5, ¿no? Donde dice que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo amamos a nuestra esposa? ¿No? Primeramente amando al Señor, ¿no? Y después ese amor nos lleva a amar a nuestra esposa, ¿no? Ya, ¿por qué amamos a nuestra esposa? Yo eso me pregunté mucho tiempo y buscaba muchas respuestas en mi cabeza, pero simplemente porque es nuestra esposa. Amén. No hay otra mujer como mi esposa. Nadie me ofrece su propio cuerpo. Efectivamente. Sí. Estamos en nuestra cama. Sí, así es, porque es nuestra esposa. Simplemente por eso le amamos, porque es nuestra esposa. Gracias. Y eso, ¿quién lo preparó? El Señor. El Señor lo preparó. Por eso fuimos delante del Señor para buscar su bendición y el Señor dijo amén. Nos bendijo, bueno, ahora produzcan, dice, y llenen la tierra. Entonces las reglas de la casa, como nos enseñaba la hermana Norma, nos compartía, es muy importante respetar. Tenemos que respetar, ¿no? Es nuestra casa, es la casa donde nosotros tenemos comunión con el Señor. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿No? ¿Qué es el pastor de la iglesia? ¿Qué es el anciano de la iglesia? ¿Qué es el diácono de la iglesia? ¿No? ¿Qué son? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Fíjese, fíjese que eso lo remarca Pablo. Remarco, no lo deja pasar por alto. Por medio de los cuales habéis creído, dice, ¿no? Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Entonces Pablo dice, para que salgan de ese pensamiento
¿no? Que no les permitía a ellos a edificar una casa para el Señor. Entonces Pablo les aclara más, ¿no? A ellos y le dice: yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios, Dios dio crecimiento. Y bueno, en ese crecimiento a veces se tarda no por causa de que Dios no lo hace crecer, sino por causa de que la persona no acepta lo que tiene que aceptar, que usted le pertenece al Señor. No, usted no le pertenece a ningún pastor, no le pertenece a ninguna organización. Usted le pertenece al Señor y yo le pertenezco al Señor. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. Amén, hermano. Amén. Pero ahora estamos todos juntos en una iglesia local, que es la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Cuando estamos todos acá, formamos la casa del Señor. Y hay reglas ahí. Hay reglas y hay mandamientos del Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Mire, qué maravilloso, ¿no? Que Dios nos da el crecimiento hasta llegar a la medida, a la estatura de un hombre espiritual, a la estatura de Cristo. ¿Vio? Nosotros tenemos que llegar ahí. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y decir: ahí está, qué maravilloso, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Pero quiénes? ¿A quién está hablando? A los ministros. Está hablando a Pablo, está hablando a Apolos, está hablando a Timoteo, está hablando de ellos, ¿no? Ellos eran colaboradores de Dios, ¿no? Y vosotros sois labranza de Dios. Es decir, que estaban bajo el cuidado de aquellos que eran colaboradores. La labranza tiene que ser cuidada, ¿no? ¿Y quién la cuidaba? Los que eran colaboradores, los que regaban, los que plantaban la semilla. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, fíjese. Y esto es conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ya le fue dado la gracia para ser apóstol, predicador y maestro, ¿no? De los gentiles. Esa gracia se le fue dada a Pablo, ¿no? Y no todos reciben esa gracia. No todos reciben la gracia para ser pastores, para ser evangelistas. Pero no importa, el trabajo más pequeño va a ser recompensado, Amén. como el más grande va a ser recompensado. Entonces yo como perito arquitecto, fíjese, ahora vemos que Pablo era mayor que Apolo, porque él era el perito arquitecto. Si bien él al principio él habla como que no, él no se puso sobre Apolo, ¿no? Sino que se hizo colaborador de Apolo en la misma obra, pero ahora en su hablar está diciendo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí hay alguien que puso el fundamento. Apolo no puso el fundamento, el que lo puso el fundamento fue Pablo. Y ahí vemos nosotros quién es el mayor. Pero no es, nosotros consideramos así. Pero en el corazón de Pablo no estaba eso. En el corazón de Pablo era un colaborador con Apolo. Y ese es el espíritu. El espíritu de la gracia es un espíritu muy humilde, muy sencillo, el espíritu de la gracia. No busca nunca enaltecerse, nunca busca ser conocido o ser aplaudido, ¿no? Sino que eso nosotros interpretamos, que Pablo fue mayor que Apolo porque él era el perito arquitecto, él puso el fundamento, ¿no? Pero Pablo, yo estoy seguro que Pablo no tenía ese sentir en su corazón. Por eso nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, de no pensar de nosotros mismos más de lo que nos está permitido. Bueno, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si usted cree así, gloria a Dios, hermano. El tropiezo de muchos hermanos es que muchas veces quieren ponerse sobre otros hermanos, y ese es un tropiezo. La gracia no acompaña ese pensamiento. La gracia no es humilde, la gracia en el sentir y en la conducta, todo es una humildad muy grande. Dice,
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, dice. ¿No? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Para mí el otro que edifica encima era Apolo. Pero bueno, es una interpretación la mía, ¿no? Dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted tiene que ver, es la responsabilidad de la sobreedificación sobre el fundamento y sobre lo que Apolo enseña, pero usted está sobreedificando, ¿no? Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Jesucristo resucitado, el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor Jesucristo. No podemos poner otro. Ese es. Porque nadie puede poner otro fundamento. Qué maravilloso, hermano, ¿no? Que el que está puesto, y acá estamos predicando muy arriba, muy rápido, pero ya lo vamos a tocar con más detención. Y sobre este fundamento alguno edificare oro. Sabemos que el oro habla de la vida divina. ¿Por qué? Porque es muy costoso y no es fácil de conseguir el oro. Habla de la vida divina en toda la palabra. La plata habla de la redención, ¿no? Del precio que se pagó por nuestro rescate. Entonces, nosotros, por eso Pablo decía, yo en nada me propuse saber entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, Porque ni mis palabras ni mi predicación fue como palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que él predicaba mucho la plata, ¿no? La plata hablando de la cruz, del precio que se pagó por nuestra salvación, ¿no? Y entonces nosotros ahora, si no edificamos con la cruz, ¿no? Con el sacrificio de Cristo, no vamos a tener una buena edificación. Entonces dice en el versículo, volviendo al capítulo 3, en el versículo dice, oro, plata y piedras preciosas, que habla del Espíritu Santo, con la riqueza maravillosa que tiene, ¿no? Pero también se puede edificar con madera, que habla de la obra del hombre, heno, ¿no? que se usa para el heno mezclado con barro, se usa como un cemento anteriormente, ¿no? Como algo que podía sostenerse. Entonces, madera, heno y hojarasca, ¿no? Que era lo que se sacaba de la madera, eso también es la hojarasca. Bueno, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿no? Todo eso se va a manifestar, porque el día lo declarará. El día lo declarará, ¿no? Y el día habla del Señor. Habla del día, también habla del día en que todas las cosas van a pasar por el fuego, de la prueba. Porque todo lo que nosotros hacemos pasa por la prueba. Todo lo que nosotros hablamos pasa por la prueba. Y entonces ahí vamos a ver si verdaderamente entendimos. Si entendimos bien sobre la edificación. Si entendimos bien, entonces vamos a buscar los mejores materiales. No vamos a buscar la madera, el heno y la hojarasca para edificar, sino que vamos a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Amén, hermano. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender, ¿no? Que tenemos que edificar con materiales costosos, con materiales que no son perecederos, que soportan el fuego de la prueba, ¿no? Para que podamos recibir recompensa. La obra de cada uno se hará manifiesta, dice, en el 13, pero el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, por el fuego de la prueba, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Veo que a veces pasamos por situaciones muy difíciles, muy difíciles, pero ahí queda. ¿Qué materiales podemos ver, con qué estamos edificando? ¿Qué es lo que está quedando ahí? Y damos gracias por este mensaje de la gracia, amén. Porque esta gracia a nosotros nunca nos llevó a edificar con madera, heno y hojarasca.
Amén. Desde que conocimos la gracia, siempre nos llevó a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Aleluya. Y estamos seguros que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, dice, Amén. la obra, ¿no? Y si por los ríos no nos vamos a ahogar, ¿no? Porque la gracia ya nos capacitó a nosotros para poder decir gloria a Dios en medio de Amén. de las luchas y de las pruebas. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, qué maravilloso es poder haber conocido este mensaje de la gracia. No es poca cosa, hermano. Cómo nos sostiene a través de y en la medida que vamos pasando por la prueba, entonces pasamos por el fuego de la prueba, entonces se va depurando nuestro carácter. Todo lo que pertenece al hombre viejo, todo eso queda como en el colador. Y la vida de Cristo, juntamente mezclada con la vida de nosotros, va pasando, ¿no? para formar, para hacer algo, que es el carácter del hombre nuevo. Entonces, este mensaje de gracia es irreemplazable. Este evangelio de la gracia no se puede reemplazar para el perfeccionamiento y para alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. No hay otro mensaje. Por más que lo quieran pintar como la quieran pintar, el único mensaje que hay en la Escritura, que hay en la palabra de Dios, que pueda llevar al hombre pecador a ser la esposa de Cristo, es el evangelio de la gracia. Amén. ¿No? Y eso es maravilloso. Aleluya. Fíjense que nosotros yo por lo menos estuve 18 años en el legalismo. Después de 18 años conocí la gracia. Y desde el primer momento hasta hoy la gracia me fue transformando. Cada día me fue transformando. Me fue cambiando, me fue moldeando a la imagen del Señor. Ahora usted no lo ve eso en mi exterior, ¿no? Porque todavía no tengo mi cuerpo resucitado y glorificado. Lo podremos ver en alguna manifestación del carácter, porque cuando vemos algunas cosas en un hermano, cosas hermosas, preciosas en una hermana, en un hermano, estamos viendo al Señor. Lo que se manifiesta es del Señor. Por eso, hermano, démosle valor a este mensaje de la gracia. Y acuérdese lo que se habló hoy sobre las leyes que hay para la casa, sobre cómo tiene que ser construida la casa, ¿no? Cuál es el fundamento de la casa, ¿no? Cómo tenemos que dejar de ser niños carnales para llegar a ser un hombre espiritual a fin de poder edificar una casa para Dios. Porque nosotros le estamos edificando una casa para Dios, para la morada de Dios permanentemente en nosotros, ¿no? Que Él haga, pero no solamente en nuestro espíritu, porque Dios mora en nuestro espíritu como vida. No es que el Padre mora en nuestro espíritu, el Hijo mora en nuestro espíritu y el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Eso no es así. Lo que mora en nosotros es el Espíritu del Señor, es la vida de Dios en nosotros. Eso mora en nuestro espíritu. Pero la intención de Dios no es solamente que mora en nuestro espíritu, sino que se traslade a nuestra alma. Esa misma vida se traslade a nuestra alma. Y cuando nosotros vemos que esa vida se trasladó al alma y gobierna el cuerpo, entonces podemos decir, vio que Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y si nos basta. Y Jesús lo único que manifestaba era la vida del Padre. No era que Él manifestaba la vida de Él, que la vida de Él y la vida del Padre eran la misma, ¿no? Pero y nosotros ahora no tenemos que mostrar nuestra vida, tenemos que mostrar la vida de Dios a través de nosotros. Amén. Y ese es el desafío. Amén. El desafío, que el Señor nos vaya llevando Amén. cada día a poder manifestar cada día más y más el carácter del nuevo hombre a través de este mensaje de la gracia. Por eso la gracia no tiene excusa, no tenemos excusa de no poder dar a conocer o no poder edificar una iglesia gloriosa, ¿no? Una iglesia donde la gente diga, wow, verdaderamente esto es maravilloso, que cuando la gente pueda entrar acá puedan ver algo glorioso en nosotros, ¿no? Pero para eso tenemos que, hermanos amados, tenemos que edificar con materiales costosos. Amén. No Sí, podemos Señor. mostrar la vida de Dios con materiales débiles. Amén. Que el Señor bendiga. Le invito a ponerse de pie, hermano. Aleluya. Damos gracias al Señor. Gracias, Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando por todos los hermanos que no han podido venir. Amén. Que el Señor les bendiga, que los acompañe donde se encuentren. Padre amado, estamos delante de tu presencia
en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estos temas nosotros ya los conocemos, Señor. Pero nunca nos cansamos de oírlos, Señor. Señor, para nosotros edificarte una casa, una iglesia donde tú puedas hacer tu morada permanente, para nosotros es algo maravilloso, Señor. Tú moras en nosotros, tú vives en nosotros, Señor. Señor, tú estás no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestra alma, porque nuestros sentimientos han cambiado, Señor. Nuestros pensamientos han cambiado, Señor. Y el rumbo de nuestra vida ha cambiado, Señor. Señor, por eso decimos que tú estás en nuestra alma, Señor. Ahora necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de tu poder para hacer, Señor, tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, a pesar de las debilidades, a pesar, Señor, de las cosas que se manifiestan en nosotros, Señor, declaramos, Señor, contigo, amén, Señor. Declaramos que somos una nueva creación. Declaramos que tú moras en nosotros. Señor, el deseo de nuestro corazón es serte agradable a ti, es hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia local, Señor. Bendice a las hermanas, a los hermanos, para que podamos todos juntos, Señor, en el mismo sentir, con una fe viva, Señor, poder edificarte algo en la cual tú puedas sentirte contento con nosotros. En el nombre de Jesús, te pido que acompañes a los hermanos, a las hermanas, de regreso a sus hogares, guárdale, protégele, manda a tus ángeles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la reunión ha terminado. Amén.